Hola. ¿Cómo estás, hija? Buenos días. ¿Sí me escuchan bien? Sí, nosotros somos estudiantes de primer semestre de psicología. Y pues ahorita en psicología clínica de la salud estamos viendo las corrientes que hay, los diferentes tipos de terapia, los trastornos y precisamente le queríamos hablar porque nos encargaron una tarea de entrevistar a un psicólogo clínico para preguntarle más o menos qué tipo de trastornos trata. Este, y pues también nosotros como que informarnos un poco desde su experiencia laboral. Primero queríamos preguntarles como datos de identificación, como su nombre completo, escuela de procedencia, años de experiencia. Muy bien. Pues primero que nada, muchas gracias por la invitación y mucho gusto, me da mucho gusto conocer a las nuevas generaciones de la facultad, pues les deseo mucho éxito. Actualmente la psicología está siendo muy valorada. Yo entré a la facultad en el 92, egresé en el 98. Yo me llamo Gloria Yacira Fernández Pérez. En mis épocas estudiabas hasta sexto semestre de como tronco común o general, y a partir de sexto semestre en delante nos dividíamos en áreas. Creo que eso ya está diluido, ¿no? Ya no existe en las áreas de definición. En aquel tiempo estaba, psicología social no se abrió en ese tiempo, pero es un campo muy interesante que a mí me interesaba mucho. Estaba clínica conductual laboral y clínica. Bueno, pues, y yo egresé en el 98. En mis prácticas profesionales para mí fueron sumamente enriquecedoras, porque las prácticas profesionales yo las hice en la tutelar de menores de Escobedo, dando psicoterapia breve a los menores infractores, porque ahí aprendimos bastante y todas gracias a todos ellos que fueron los que nos formaron, a mí y a los demás compañeros que egresamos de la clínica. Yo ahí estuve 2 años, un poquito más de los 2 años, y ahí aprendí en la práctica que el psicoanálisis en forma, obviamente por la estructura de estos chicos no se puede hacer una psicoterapia, ni por la estructura mental, perdón, un psicoanálisis, ni por la estructura, ni por el entorno, no se permite. Entonces, ahí aprendí en vivo lo que es una psicoterapia breve, ayudarles ahí con el problema que están viviendo. Y ahí ves el compromiso de unos chicos y la falta de compromiso de otros, que tú crees que van a tener una trayectoria muy grande. Y por eso es súper importante también el psicoanálisis personal, para poder ser un poquito más objetivo. Entonces, pues regresé de eso y después estuve un año en el Centro de Integración Juvenil. Creo que ahora ya no existe. El Centro de Integración Juvenil era una institución privada que se dedicaba a hablar sobre prevención de drogas en diferentes secundarias y preparatorias. Y pues, ¿qué me preguntaste? Los años de experiencia y su lugar de trabajo realmente. Okay. Yo egresé, de recién egresada, estuve más o menos 2 años y medio con una compañera en un consultorio privado dando psicoanálisis. Estuvo muy interesante. También nos enfocamos mucho a las baterías. Ya ves, todavía no ven las baterías como el Rocher y demás. No, no. Creo que lo vimos muy poquito. Si tienen oportunidad y les interesa todo lo que es lo clínico, pueden ahondar un poquito más en esto. Es muy, muy interesante y muy revelador, pero no es la panacea. Lo que es la prueba de Rorschach, la de las manchitas, es muy interesante, pero siempre lo que yo les puedo comentar desde mi punto de vista es que siempre deben de ir acompañadas por una entrevista, porque en algunas instituciones se basa nada más en las baterías y en lo que nos arrojan y ya, pero es lo que nos arroja el sujeto en ese momento.
no es el todo de la mentalidad de la persona. Y después de que estuve con psicoanálisis dando consulta varios años, me casé, me fui de la ciudad y después me divorcié y ya regresé a Monterrey de nuevo y estoy retomando nuevamente. Entonces, pues más o menos como psicóloga, unos 6 años es que tengo. Los últimos 2 años que volvimos a montar el consultorio, y ahorita estoy dando psicoterapia junto con terapia de imanes, junto con terapia de biomagnetismo. Me estoy apoyando mucho en esto porque desde el 2020 para acá pues se ha despuntado mucho todos los problemas de angustia, ansiedad, depresión, por obvias razones, ¿no? Y también la psicoterapia tiene que ir más actualizándose, estar más al día de lo que es la situación actual. Y la proyección como psicólogo pues es maravillosa. Cuando yo egresé en el 98 no había tanto reconocimiento, todavía era el tabú, estudia psicología porque estás loco, o no había tanto reconocimiento. Y actualmente es una de las profesiones más valoradas y quiero felicitarlos por eso, qué bueno que están estudiando psicología y que están súper comprometidos con su carrera y pues tienen un futuro excelente. Sí, muchas gracias. Sí, creo que sí, o sea, entramos y todavía tenemos ese miedo de que esté un poco catalogizado como tabú, pero pues poco a poco se va a ir como deshaciendo esto y qué padre que nos esté tocando ahorita que ya esté más normalizado. Y le voy a pasar el micrófono a mi compañero Eugenio. Hola, buenos días. Buenos días. Yo quería preguntarle un poco sobre su corriente. Ahorita que mencionó que usaba el psicoanálisis y las terapias breves, que estaba preguntando si nos podía hablar un poco más sobre cómo aplica pues, estas corrientes en su terapia. Ok, el psicoanálisis yo ya no lo aplico. ¿Por qué? Porque lleva muchos años. Yo sí pasé por mi proceso de psicoanálisis, estuve poco más de 3 años en psicoanálisis. Empecé cuando estaba en 7º o en 8º semestre hasta que terminé y un poquito más. Con diferencia del psicoanálisis a la psicoterapia breve, pues es mucho más práctico porque viene una persona. Aquí la mayoría de mis pacientes son mujeres y tienen problemas porque no pueden encontrar pareja, no pueden formalizar una relación de noviazgo formal. Hablamos de chicas ya más de 32, 33 años, o chicas que tienen problemas con su esposo, o chicas que tienen una ansiedad tremenda, que no pueden dormir. Entonces, ¿qué hacemos? Primeramente, la entrevista, pues que es lo fundamental. Ahí identifican los puntos, por ejemplo, que el papá o la mamá siempre quisieron no sé si han visto la película Como agua para chocolate, ¿no? ¿Verdad? Bueno, es una película mexicana que trata sobre la cultura mexicana, que de alguna u otra forma siempre hay una mujer en la familia que es la que ella se va a quedar a cuidar a los papás cuando estén viejitos, ¿no? Ya ven que la cultura mexicana existe mucho eso, ya muy poco, pero antes existía mucho que va a existir la mujer. Ojalá que tenga la mujer para que se quede a cuidarte para cuando estés viejito, ¿no? Porque antes no existían tanto los asilos ni las casas de reposo. Entonces todavía hay chicas que las marcaron inconscientemente. Yo le digo el fenómeno de Tita, porque Tita era ese personaje que se quedaron los papás, que desde chiquita le dijeron, no, tú no sales, no sales porque tienes que cuidar a tu mamá, no puedes salir por tal o cual. Y se la creyó y está ahí el mensaje instalado en el inconsciente, e inconscientemente ella repele a la pareja o tiene una relación aparentemente muy formal y por una causa curiosa terminan. O también ellos inconscientemente atraen la ruptura de la pareja. Entonces tratar de que haga consciente esos mensajes que se instalaron que no le permiten establecer una relación de pareja formal. Eso sería la psicoterapia breve, ¿no? O sea, tratar de ser un poquito
Acá con mis compañeras le decimos darle el machetazo, o sea, es ser directa y contundente en el mensaje, das el machetazo para que haga consciente esa información que trae cargada de yo soy la que se tiene que quedar a cuidar a papá y mamá, para que pueda liberarse y pueda establecer una relación formal. Sería la diferencia del psicoanálisis. Vas paso a paso para que poco a poco la paciente se vaya dando cuenta de que está atascada en una soledad porque los papás así se lo implantaron. ¿Me explico? Ujú. No. Sí, perdón, es que me trabó un poco. Pero de hecho, ahorita que menciona lo de hacer consciente lo inconsciente, aquí es una duda más personal, porque siempre vemos cuando comparamos, en clases cuando comparamos psicoanálisis y cognitivo conductual, pues vemos como en psicoanálisis es esto de hacer consciente lo inconsciente, y en cognitivo conductual es más de tratar las conductas y trabajarlas. Pero mi duda, lo que siempre termina, o sea, la duda que siempre me sale es que en el psicoanálisis, ¿qué pasa después de ser consciente lo inconsciente? Cambian los patrones de conducta, como en este ejemplo, por ejemplo, en este ejemplo que te pongo de esta chica, que lo importante es que ella se dé cuenta que en la familia la marcaron como la tita, la que se va a quedar a cuidar a los papás, con en diferentes momentos. No puedes salir por tal, tienes que lavar los platos, es que tienes que cuidar a tu mamá porque está enferma, y quién nos va a ayudar si no eres tú. Entonces tratar de que haga consciente esos mensajes que se le instalaron y pueda liberarse. Es decir, ¿qué pasa cuando haces consciente lo inconsciente? Son momentos muy maravillosos, muy importantes, porque a partir que a ella le cae el 20, no es de que mágicamente salga y pueda concretar una pareja, sino que en los pocos días o en los meses va a entender y su energía se mueve. También la energía. Y ella va a atraer o le van a llamar, la van a invitar a salir y va a empezar a sentirse diferente porque se quitan prácticamente un peso de encima, se quitan esa carga de que yo tengo que llevar a mi mamá con el doctor, o sea, todo eso sale y cambia, la persona cambia y sus relaciones personales y amistosas cambian y se facilita que pueda tener una relación más estable. Yo también aquí en un consultorio he investigado varias técnicas que ojalá tengan oportunidades de irlas viendo, que se llama tapping o FTP. FTP, esa práctica la empezaron a investigar después de la Segunda Guerra Mundial. Ahí si lo quieren investigar, yo creo que sí les va a aportar mucho. Lo están usando mucho los psicólogos y psiquiatras en España. En Europa están utilizando mucho esa práctica, es de golpetear varios puntos del cuerpo, como el punto karate, esta parte por acá, dentro del ojo y demás. Esa práctica la crearon después de la Segunda Guerra Mundial, porque veían que habían muchos soldados que no dormían, que tenían ansiedad extrema, que tenían depresión muy profunda, por obvias razones, por lo que habían visto en la guerra. Entonces empezaron a aplicar esa práctica de forma científica, es decir, que sea comprobable, medible y verificable. Lo empezaron a comprobar en ellos y vieron que mejoraban mucho en su calidad del sueño, bajaban la ansiedad y salían de la depresión. ¿Por qué? Porque estos canales de los que se golpetean, se hacen tap, esos canales por donde pasa la energía, estaban cerrados o no permitían que circulara efectivamente la energía. Entonces, cuando lloras, cuando gritas, es energía que sublimas o descargas, ¿no? Lloras, gritas, te ríes, esa energía sale. Entonces, esas personas tenían guardada esa energía que habían visto y no les permitía dormir bien, ansiedad y demás. No la sacaban, esa emoción la tenían atrapada. Entonces, al hacer estos tappings en los diferentes puntos,
permitía liberar la energía y que fluyera mejor, y vieron cambios muy radicales. Entonces, ¿qué hay de similar en eso? Que tú cuando lo hablas, cuando le cae el 20, que dice la paciente, ay, sí es cierto, que empieza a llorar, sí es cierto, es que mi mamá nunca me dejaba salir porque yo estaba siempre encerrada y siempre me decía que cómo iba a ser posible que tuviera un novio, y mi papá me decía que si me encontraba que yo tuviera un novio lo mataba o lo corría. Entonces cuando empieza a llorar, está sacando esa energía y sale del cuerpo, y el cuerpo cambia, la emoción cambia, y por eso atrae otro tipo de amistades más, pues, sanas, se puede decir, ¿no? Esto es lo que pasa cuando haces consciente el inconsciente, y lo manejan en muchas terapias, tanto en el área de psicología como en terapias alternativas. También se trata de hacer consciente lo inconsciente, porque al hacerlo consciente se libera la emoción, ya sea por medio de una terapia de psicoanálisis a largo plazo, de psicoterapia, de tapping, de lo que sea, pero sale la energía, y la energía del cuerpo fluye y cambia, y atraemos diferente gente. Sí, creo que es literal eso cuando dicen que te quitas un peso de encima. Sí, Sí, de me verdad sonó que mucho. sí. Y Sí. pues sí, se escucha muy interesante eso del tapping. Aún no vemos lo de las energías, pero creo que sí lo mencionamos en alguna clase. Creo que es algo más para más adelante en la carrera. Pero sí, está muy interesante eso del tapping. Creo que deberíamos de investigarlo un poco. Sí, Y ahorita, Mariana, te puedo pasar el video de este psiquiatra. Es un psiquiatra español, para que él explica de forma muy sencilla lo que es el tapping. y creo que ya le paso la palabra a mi compañero Ernesto para continuar con la entrevista. Gracias. Espero haber sido, que haya explicado, pues, ¿no? Sí, sí. Bueno, buenos días, yo soy Ernesto. Yo le quise hacer una pregunta en base a lo anterior. Por ejemplo, usted está diciendo que estaba viendo lo de la terapia del tapping y también estaba comentando que aplicaba la terapia de los imanes. ¿Usted hizo como que los aplica por separado dependiendo del caso, como que lo que viene siendo psicología y la terapia de imanes, o encontró como que una manera de sincronizarlos y poderlos aplicar de cierta manera hacia sus pacientes? Sabes que batallé mucho a un principio porque yo tiendo a intelectualizar mucho todo esto, y yo pensaba que había una forma de poder ayudar a la gente que fuera mucho más rápido todo esto. Entonces, a mí el proceso de divorcio me ayudó mucho a investigar muchas cosas, a conocerme más, a autoinvestigarme más. Entonces, di con todo este tipo de terapias, y entonces lo que hice fue ponerme a investigar más, no caer en lo esotérico ni metafísico, sino tratar de encontrar el punto científico a todo esto. Y pues estuve en varios cursos, me llegó mucha información de diferentes talleres y demás, y aproveché mucho también el año pasado para estudiar cursos en línea y todo esto. Batallé, pero al fin logré encontrar una fusión. ¿Qué es lo que yo hago? Llega la persona básicamente por recomendaciones, me expresa qué es lo que lo trae aquí. Es que yo estoy aquí porque no puedo dormir, creo que mi esposo es infiel, le encontré cosas, se me hace que me están haciendo brujería o cosas así. Entonces empiezo a escribir todo lo que me está diciendo sobre qué síntoma es lo que lo trae ahorita en este momento, y empiezo a detectar pues el abandono cuando estaba chiquita, la falta de carencia de amor del padre. Se empieza a identificar todo esto, que no se lo avientas a la primera consulta, se hace una retroalimentación, pero lo que yo estoy haciendo con la terapia de imanes es que termina su discurso de qué es lo que la trae aquí. Me siento muy sola, no puedo tener un novio formal y fijo, etcétera, ¿no? Entonces empiezo a apuntar, empiezo a identificar
desde el ojo psicoanalítico, que es cuáles son sus problemas que le está provocando la ansiedad, o un chico que dice, es que mi esposa, yo creo que ya no la quiero, por eso tuve que ser infiel, pero atrás de esto, ¿qué hay? Hay una falta de reconocimiento, hay un daño por comentarios que le hizo la esposa que le dañaron a su niño, no fue al esposo. Entonces sí fue grave lo que la esposa le dice, pero más bien eso repercutió en el abandono del padre y en la carencia de amor de la madre. Entonces vas identificando todo esto y los imanes también te ayudan para liberar emociones, también hay pares emocionales. Entonces, ok, se identifica, haces la retroalimentación, no tan dura, pero sí haces una retroalimentación, haces la retroalimentación en el plano que ellos traen. Fui infiel a mi esposa y ella me habló muy feo. Bueno, pues obviamente tienes que darte cuenta que tu esposa está dañada porque cometiste una infidelidad, fue una traición al matrimonio. Hasta aquí, ¿verdad? Ya en las siguientes sesiones tratas los temas de infancia. Ok, entonces viene el punto de lo que ellos vienen a verbalizar, que es el síntoma, se hace una retroalimentación y después, ok, pasa a la camilla para buscar qué pares emocionales necesitas. O vienen también porque me duelen los hombros, me duele mucho la espalda baja, siento que la cabeza me duele bastante. Y también, si pueden investigar las partes del cuerpo que nos duele, de qué síntoma me están hablando. Entonces, varias partes del cuerpo pueden poner ahí lo que el cuerpo habla, lo que la boca calla. Entonces, si me duele mucho el estómago, pues traigo cosas que no puedo tragar. Todas las emociones siempre caen en el estómago. Si me duele la espalda baja, es que traigo problemas, por lo financiero, traigo un estrés muy grande. Depende de la parte del cuerpo que dices que no puedo dormir porque me duele mucho la espalda baja, entonces ya, ok, entonces trae problemas financieros, se le está moviendo mucho la carga económica. ¿Tienes problemas en tu trabajo? Ah, sí tengo problemas en mi trabajo, me bajaron el sueldo, cosas así. Entonces ya los paso a la camilla, busco los pares que ellos necesitan, le pongo los imanes del cuerpo y se van casi que como plumita, ¿no? Entonces a la siguiente, me ha estado ayudando mucho porque también depende de los pares de imanes que el cuerpo necesita, también tiene un trasfondo, que es lo que les digo, depende de la parte del cuerpo que te afecta, te habla también de cómo está su situación emocional. Y eso lo ha estado ayudando como muleta para poder ayudar a que sea más rápido, consciente lo inconsciente, que eso es como la ley de oro, ¿no? Hay que hacer consciente lo inconsciente. Tal cual. O sea, Así es más o menos como lo hago. se podría decir que es como que la gente llega con un problema y ya usted lo entiende, le da su significado ya, por ejemplo, en base al psicoanálisis que nos está explicando. Y después de eso ya es que dice, ok, identificando el problema ya puedo aplicar lo de los imanes y todo lo demás. Sí, lo estoy utilizando también como una herramienta y también para que sea más rápido y más ágil, porque los tiempos que estamos viviendo ahorita, pues sí está muy canijo, ¿no? O sea, no está como que, ay, me voy a echar 3 años y medio de psicoanálisis. Sí, O sea, y exactamente. aparte, pues también las consultas están entre 400 y 800 pesos. O sea, no cobramos barato. O sea, yo aquí en el consultorio cobro 450. Hay psicoanalistas que cobran hasta 800 pesos o más. Entonces, así como que hay personas, ya ves que las corrieron del trabajo, reducieron el sueldo, cosas así, pero tienen ansiedad, tienen depresión, no pueden dormir, tienen insomnio. Entonces es entre labor a la comunidad y entre necesito trabajar, ¿verdad? Para sustentar la casa. Entonces mucha gente ya está buscando más el psicólogo, tratar de que sea lo más breve o lo más rápido posible para que sientan beneficio en su vida. Ujú. Y yo me estoy agarrando de esto, que me está ayudando a ser más revelador y más rápido y que puedan fluir de forma más
efectiva ellos en su vida cotidiana. Ok, y por ejemplo, viéndolo, o sea, nos acaba de dar un tiempo de 3 años, más o menos. ¿Usted como a cuántas terapias o cuántas citas lo ha podido reducir ya con la función que ha logrado hacer? Mira, depende cada quien la persona que tan rápido se permite quitar el velo. Tengo una paciente que tengo con ella más o menos 4 meses, pero a ella la veo 2 veces por semana y ha avanzado tremendo. La sesión anterior que la vi trajo recuerdos de cuando ella tenía 3 años, que dice, es que me quedé pensando y no me había acordado de tal situación, que tuvo una situación súper, es una señora de 60 años, tuvo una situación muy traumante, tenía 3 años, me dice, imagínate, eran como el año 50 y algo, 54, algo así, y le tuvieron que hacer una transfusión de sangre porque tenía anemia. Ahorita dices, ¿cómo diantres le van a hacer una transfusión si tiene anemia? O sea, hay muchos medicamentos que permiten, o una alimentación adecuada que te permiten subir la hemoglobina, los glóbulos blancos, los glóbulos rojos, y le hicieron una transfusión. Cuando ella tenía 3 años, las agujas eran así, eran de acero inoxidable, no había desechables, y dice que después que le hicieron la transfusión, tuvieron que ponerle 40 inyecciones. Entonces, recordó cosas, 40 inyecciones, una diaria, de hierro, no sé de qué es, y con esa agujota. Entonces estaba súper traumada, tenía 3 años, y se acordó de cosas, de cómo la trató su mamá, que no la protegió, el abandono, el padre. Entonces, todo eso ayudó, y ella tiene muchos problemas con los ojos y la piel. La piel es el contacto social. Entonces, eso le ha desencadenado mejoría muy grande en sus ojos y en su piel. Ujú. Tengo otra chica, con ella la he visto 2 meses y cacho, casi 3 meses. Ella venía por problemas de infidelidad, y ella, yo creo que ya nada más le restan un par de sesiones más y ya puede hacerse cargo ella de sus emociones, de sus sentimientos, ya no se va tanto a la depresión porque está entendiendo que está transfiriendo el padre a la pareja. Entonces está rápido los imanes y la psicología, pues las psicoterapias que estamos llevando con ella. Ella sí me sorprendió, ella muy rápido, ella sí es una chica, creo que tiene 28 años, muy rápido ha estado haciendo consciente lo inconsciente y está haciéndose cargo de su conducta, pues de sus emociones. Ok. Ok, entonces sí es muy considerable el tiempo que se puede reducir. Sí, sí, Este, más o menos, si esta chica fuera a llevar un año, se reduce a 4 meses, 6 meses. un poquito de tema. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Sí me escucha? Sí. Bien. Bueno, ¿usted qué consideraría que es como los factores más importantes en la primera terapia? La primera sesión. Sí. Ok. Por ahí hay mucho material que es bien importante poder aterrizarlo y digerirlo, pero yo creo que las primeras 2 o 3 sesiones son muy importantes. Primero, pues si es una persona la primera sesión, pues obviamente los generales, y también si es niño o si es un adulto, si es un niño, pues que nos hable mucho el papá o la mamá, quién viene, acompaña, quién habla, eso nos dice bastantes cosas. ¿Qué es lo primero en una entrevista? Pues, ¿qué lugar ocupas en la familia? Ujú. ¿Tus papás son de aquí, de dónde son, dónde nacieron? ¿Qué lugar ocupas en los hermanos? Si cuántos hermanos tienes. También es muy importante saber si hubo abortos, o sea, es decir, si tu mamá tuvo abortos o si tú qué lugar ocupas en la familia. También el lugar, también el lugar que ocupa cada quien en la familia es muy importante. Por lo general, el hermano más grande o el hermano mayor, pues es el más responsable o tímido, y por lo regular los hermanos chiquitos son los más hiperactivos o los más extrovertidos, por lo común, no es como regla tajante.
Después de eso, vamos a suponer, viene un joven, viene a sesión. ¿Qué lugar ocupas en la familia? ¿Tienes papás? ¿Están vivos? ¿Están muertos? ¿Estudias o trabajas? ¿Qué es lo que te trae? Para mí, creo que lo más importante es qué es lo que te trae a consulta, por qué te hizo buscar una ayuda profesional y qué esperas lograr, qué objetivo, cuál es tu objetivo al asistir a estas sesiones, ¿no? Sería como lo más importante. Y de ahí pues se va desencadenando una serie de preguntas, que si vive mi papá o no vive mi papá, cuándo falleció, cómo lo viviste. Las primeras 2 o 3 entrevistas es como información general para tú crearte el mapa de dónde está parado. Y también te dice mucho cómo viene, si viene caminando, si viene en carro, si trae tenis, si trae zapatos, si viene formal, si viene informal, si te paga antes de la sesión, si te paga en la sesión o si se demora en pagarte. Ahí te va hablando también de su estructura, de sus rasgos de carácter y demás. O si viene un adulto, que ahorita está desgraciadamente muy de moda el tema de los divorcios y se está despuntando más con el encierro porque está desencadenando mucha violencia. Bueno, la violencia ya está, nada más que se está abriendo más todo esto. Si viene una persona, es que yo vengo porque ya no aguanto a mi esposo, me cae gordo, ya no lo quiero ver, no lo aguanto, ya quiero que se acabe la pandemia para que se vaya a trabajar otra vez. O igual, también hay muchas madres que dicen, es que ya no aguanto a los niños en la casa, no los tolero. Entonces ahí te vienes a ver también cómo fue, es un indicador de cómo fue que vivió ella su infancia, porque todo lo que hacemos hoy como adultos es algo que vivimos en nuestra casa, porque es lo que aprendemos en nuestra casa, en el seno materno, es cómo aprendes cómo amar, cómo ser amado, cómo ser responsable, cómo divertirte. Y ahí cada quien de eso parte, ¿no? Si es, cada quien dice, es que a mí no me gusta que mis papás, como el Samuel García, no me gusta que mi papá me lleve al golf todos los fines de semana, entonces yo mejor a mis hijos me los llevo al cine o a comer, ¿verdad? Pero así es como él aprendió que era, que era un martirio, así él es como aprendió a torturar, bueno, así es como él aprendió que era un fin de semana. Entonces para él, si su hijo le dice, es que yo soy súper apasionado del golf, quiero que me lleves al golf, o sea, a lo mejor él lo va a vivir como, híjoles, ¿qué hice para merecer esto? Pero a lo mejor es un tipo de actividad que el hijo, bueno, creo que no tiene hijos, pero suponiendo, ¿no? Vamos a suponer que Samuel García tiene un hijo y su hijo le dice, es que yo quiero que me lleves al golf, quiero levantarme a las 5 de la mañana porque es mi pasión en la vida, ¿no? Entonces él como papá, él en lo individual, lo va a vivir como, híjoles, qué sufrimiento, qué hice para merecer esto, qué horrible. Pero a lo mejor el niño lo ve como un acto de amor porque su abuelo es apasionado y se identifica con el abuelo, ¿verdad? Entonces, te dice mucho sus actividades. Y una cosa bien importante que a mí me llamó mucho la atención, hablando de las baterías, la figura humana es una batería muy sencilla, es una prueba muy sencilla. Dibújame una persona. Ahora dibújame una persona del sexo opuesto. Ahora escribe una historia breve en 20, 30 líneas que involucra a las dos personas. Y el árbol. Ya lo han visto por ahí la del árbol también, ¿no? Sí, bueno, cuando vimos esas baterías, a mí hasta la fecha me acuerdo mucho que nos decía la maestra, si un niño o un adulto, una persona, dibuja una figura humana pasajeando vacas, hay que ver cuál es su entorno. A lo mejor el niño vive en una granja y su papá se dedica pues, a venderle carne a carniceros. Para él es un ambiente muy normal. Pero si es un niño que su papá es burócrata y su mamá es secretaria, entonces allí sí es un indicador muy grave, ¿no? Entonces, todo esto, no, por eso es importante en la entrevista saber su entorno, ¿no?
si sus papás son en que trabajan, si son de campo, si son de granja, si Ok, son ok. de oficina, si es médico, a lo mejor es muy común el área médica o si es dentista, o todo su ambiente es bien importante conocer y qué es lo que te trae aquí y qué esperas. Eso considero que es lo más importante. Muy bien. Y bueno, también preguntarle cuáles son los trastornos que suele tratar y también si en algún momento le ha tocado tal vez algún trastorno que diga usted, ¿sabe qué? Yo no puedo tratar con esto. Y pues bueno, eso. Okay. Principalmente, yo tengo una hipótesis sobre estos últimos 3 años, más o menos, como de 2017 para acá. Empecé a ver que se empezaba a poner muy de boga la palabra ansiedad, Ujú. crisis de ansiedad. Me llama mucho la atención eso, no sé por qué, todavía no entiendo por qué, pero del 2016, 2017 para acá, tengo mis hipótesis, pero no he comprobado nada de eso ni me he metido muy a fondo. Pero creo que últimamente la ansiedad y del 2020 para acá también se puso más, fue más evidente porque por el entorno, la ansiedad se está despertando de una forma tremenda. Es lo que más llega, pero yo creo que también está encubierta de otras cosas, como de depresión, carencia afectiva, inseguridad. Ay, les quiero recomendar un libro que a mí me gusta mucho, 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 que se llama El arte de amar, de Eric Fromm. Yo eso a toda la gente que viene, a todos los pacientes, a toda mi familia les digo que Eric Fromm, ya sí ubican a Eric Fromm, fue un Ujú. psicólogo muy prominente dentro del campo psicoanalítico. Todo lo que puedan leer de Eric Fromm y de Carl Jung. ay, se me fue, Carl Gustav Jung, De Young. sí, de Jung. Jung para mí es de los más importantes, Jung y Eric Fromm. Bueno, ahorita les hago mi comentario también sobre Freud. Les voy a mandar también unos videos que están muy padres, que se llama The Century of Selfish. Y volviendo a lo que te comentaba, sí es depresión, ansiedad. Ansiedad ahorita es la reina, ¿no? La ansiedad y la depresión. Y sí me tocó un caso de un chico en la tutelar que era perverso, su estructura era un psicópata perverso y, ay no, me caía muy mal. Y lo peor del asunto es que hizo una transferencia muy fuerte conmigo y el punto por el cual me permitieron ya no atenderlo es que los muchachos cuando están recluidos van a talleres de carpintería o de algún tipo de manualidad, hacer bolsas y tejen. En la carpintería él me labró mi nombre, así como, ahí está, como el que está allá, como el que está allá atrás. El típico triángulo donde está tu nombre, Ujú. pero labrado, estaba labrado. Entonces lo labró, yo no sabía, y su forma de expresar que era fin de semana, que no lo iba a volver a ver hasta la siguiente semana, obviamente tiene se queda fijado, ¿no? En la etapa anal, se queda fijado en esa etapa No, es que sí. y lo que él hizo es que lo embarró, ya sabes con qué, y lo aventó al pasillo donde están los cubículos de psicología. Fue una cosa bien desagradable y el área de psicología esa era una forma de expresar su enojo, pero ¿qué representa la popó en un niño de 3 años o de 2 años cuando está aprendiendo a ir al baño? Es una forma de obsequiar a la madre porque él no tiene dinero, no tiene posesiones. Sus posesiones es lo que sale de él, ¿no? Y que van y que le embarran el moco a la mamá o así, ¿no? O sea, entonces, para él era una forma de decir, tú mamá me estás abandonando y mira yo todo el valor que tengo, todo lo que tengo,
te tengo para dar y tú me estás dejando por la transferencia que se había generado. Entonces yo no lo había visto, lo vio mi compañero de cubículo psicólogo con el que compartía y me dijo, ¿sabes qué? Vámonos. Y yo, ¿pero por qué? Si todavía falta, agarra tus cosas y vámonos ya. Entonces agarramos las cosas. El área de la tutelar es como un cuadro, como las escuelas, que está aquí todo alrededor, las aulas. En este caso son las habitaciones donde ellos tienen sus literas. Y aquí al fondo, esta es la puerta de entrada y acá está el consultorio. Entonces tenías que cruzar todo el patio o irte por toda la orillita. Entonces nos fuimos por todo el patio y de reojo mi compañero Jaime vio que estaba ahí este chico y dijo, vamos a acelerar un poquito el paso. Tampoco te puedes ir corriendo porque pues llamas la atención y devalúas la figura de la profesión, ¿verdad? Entonces nos fuimos caminando como si nada hubiera pasado y ya fuimos y lo hablamos con la coordinadora y dijo, ¿sabes qué? Ya no vas a ver a este paciente. Fue un alivio para mí. De hecho, el muchacho lo llevaron a las jaulas o los lugares ahí de retención una semana. Pero también es importante no clavarte, me explico, o sea, no quedarte de que, ay, me agredió, porque no soy yo. O sea, es lo que tu figura representa para la persona. Tú no eres el que cura, tú no eres el que te odia, es lo que la persona, lo que tú representas para la persona. Ese fue el caso más así. Tuve otro caso, algo similar, de un niño que era psicópata. De hecho, de él hice un trabajo en 10º semestre. Hay una película que se llama La Naranja Mecánica de Stanley Kubrick, sobre la psicología conductual. Está muy, muy padre. Pues también me da algo de psicología social y psicología conductual, que él me recordaba mucho a ese chico. Era un niño que empezó a delinquir desde que tenía como 13 años y medio. Cuando yo lo empecé a ver tenía 15. Tuvimos muchos avances hablando de psicoterapia breve, pero desgraciadamente era un chico que vivía en una colonia, la Niño Artillero, que es la Coyotera. Su mamá se dedicaba a robar, su papá se dedicaba a robar. De hecho, su papá lo asesinaron en la cárcel por sus riñas. Teníamos muchos avances y salía, pero a los 3, 4 días regresaba y regresaba, o sea, por el ambiente. Entonces, en la última ocasión que salió, entraba por delitos chiquitos, que le robó a alguien en el mercadito, cosas así. La última ocasión tardó 4 meses en regresar y no, cállate, para mí fue un súper logro porque entre 2, 3 días que tardaba a 3, 4 meses ya fue un gran logro, ¿no? Pero tampoco puedes ligarte tanto. Entonces, pues trata de dar lo mejor que puedes, entender que si te quieren o no te quieren, no eres tú, sino lo que tú representas para ellos, y tratar de aportar lo más que se pueda y que sigan su vida. Okay. Y en su experiencia, ¿qué tan común es el canalizar a un paciente? Ok, bueno, cuando ya tú estás viendo que hay varios factores. Cuando tú ya estás viendo que esa persona ya tiene tintes psicóticos, esquizofrénicos, que ya requieren de medicamento, pues ya hay que referirlo a un psiquiatra. O cuando tú sientes que esa persona te atrae físicamente, entonces ahí ya no estás siendo objetivo, ya hay que transferirlo porque estás perdiendo la objetividad y el sentido de la consulta. O igual, cuando dices, es que esta persona me cae muy mal y no entiendo, y si tú no puedes entender ni por qué te gusta, ni por qué lo odias, pues es que tienes que tratarte tú. O sea, tal vez tú tienes que volver a tu terapia para tratar de entender qué es lo que esa persona representa para ti, porque se está perdiendo la objetividad. Creo que en esas 3 formas, ¿no? O sea, si ya denotas que requiere de medicamento, lo transfieres. O si lo odias o si lo amas, también hay que. Es lo que yo creo. Okay, muchas gracias. No hay de qué. Pues ahorita que menciona todo esto de los pacientes, sí, es como que pues, también es muy interesante esto ver cuándo es necesario canalizar al paciente, porque si eso de ser objetivo yo creo que es algo muy importante en esto de la psicología, porque
pues pueden decir que la psicología es subjetiva por todo esto y esto, pero al final siempre busca ser objetiva, porque pues eso es lo que quiere, busca ser una ciencia exacta, pues para eso necesita objetividad. Y pues hablando de los pacientes, creo que le voy a hacer la palabra a mi compañero Ernesto, el otro Ernesto Cavazos, para que haga estas preguntas sobre los pacientes. A mí me gustaría hacer un comentario antes de que empieces, Ernesto. Es que, pues ya habíamos hablado de cómo canalizar los pacientes cuando te llega alguno, pero que como que tú no trates ese trastorno o no sea tu área. Pero creo que nunca nos habían hablado de canalizarnos ya por este tipo de razones personales y se me hizo muy interesante esa aportación. Y pues sí somos seres humanos, ¿no? O sea, a mí me puede llegar una chica, de hecho tengo una paciente de 19 años, igual que mi hija, y puede tener ciertos comentarios y digo, ay, me recuerda mucho a mi hija, pero pues obviamente si lo tienes claro y lo sabes manejar y no es así como que extremo, no es necesario, ¿no? Sino nada más de tratar de entenderlo y tratar de entender, pues a lo mejor que es un común en la adolescencia que tienen ciertas temáticas que se entienden. Bueno, pues sí, digo, también queremos hacer todavía más énfasis en la terapia y yo le voy a preguntar, ¿qué tan importante cree que es usted la participación del paciente en la terapia? Al menos en la de usted, ¿verdad? ¿Cómo debería ser la participación del paciente? A ver, ¿cómo a qué te refieres? ¿Cómo qué pudiera ser? O sea, bueno, al menos lo que yo entiendo, ¿verdad? Por ejemplo, en cognitivo-conductual siempre se nos ha dicho de que no, es que el paciente debe de, hasta le encargan tareas, tiene que ir y que tiene que gustarle y así. Entonces, como usted se maneja de manera diferente, ¿cómo usted ve que deberían de trabajar los pacientes? Si ellos deben de poner de su parte, si no, ¿cómo deberían de trabajar para que funcione la terapia? Ok. Bueno, yo en lo personal a veces sí les dejo tarea a mis pacientes. Por ejemplo, tengo un chico que el que les comentaba que él incurrió en una infidelidad y obviamente su esposa sufrió mucho y entonces estoy detectando que ese dolor que él sintió, que lo llevó, por así decirlo, a buscar otra pareja, es porque su esposa había salido de los acuerdos no hablados antes de casarse, es decir, quién lava los platos, quién hace de comer, quién lava la ropa, quién barre, se habían salido de esos términos y él se había estado haciendo cargo de todo, de bañar a los niños, de preparar la comida, de lavar la ropa, todas esas cosas. Entonces, él estaba estudiando una segunda carrera, estaba trabajando, hacía de comer, lavaba los platos y todo esto. Él hacía muchas cosas y llegó a un punto de la discusión que ella le dice, es que siento que no le echas ganas y no pones nada de tu parte. Él se sintió muy herido y muy dañado, pero también trae una huella de abandono de su padre que lo trataba súper mal, ¿ok? Entonces él, a ser consciente lo inconsciente, empezó a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. Y yo a él le dejé de tarea que pudiera hacer una lista en que listara sus emociones, cómo se sentía, cómo él había convivido con su padre y qué tanto en una escala del 1 al 10 era la gravedad de las palabras que le habían mencionado a su esposa. En ocasiones yo sí dejo tareas y en cuanto que sea la participación, pues deben de participar al 100% porque ellos están aquí por algo, por su intención de cambiar algo en su vida. Y también si no habla, pues también es interpretable. Si está en sesión y no habla, también es interpretable. Por eso cuando llegan a consulta siempre debe ser por voluntad propia. Pero él si viene aquí y se sienta y no habla, pues también es interpretable qué está pasando, de qué carece, si te está hablando de algo muy grave o muy dañado, que requiere una atención pues más grande,
pero se me hace que a lo mejor no me quedó claro la pregunta, o no sé si eso se pudo aclarar. Pues más que nada sí, o sea, sí es un poco como que muy abierta la pregunta. Realmente, o sea, más que nada de que qué tanto debe participar el paciente o qué tanto debe poner de su parte, porque si nos retrocedemos pues a lo que hemos visto, ¿verdad? En el psicoanálisis, cuando Freud empezaba a hacer sus terapias, pues empezaba mucho que a empezar a hablar, empezar a hablar, empezar a hablar y que nada más el paciente dijera una que otra cosa, que nada más como que expresara sus cosas y hasta que fue como una paciente Ana O, si no me equivoco, que fue como que, oye, espérame, yo también quiero hablar, quiero poner mi parte y eso fue lo que ayudó mucho. Entonces, por eso también como que queremos ver un poco ese tema, sino también queremos hacer otra pregunta igual y queda un poco mejor estructurada, y es en que, ¿cómo cree que debe ser la relación entre el paciente y entre usted, la terapeuta, si se deben llevar como una relación de amistad o de orientador y orientado o de como médico y paciente? O sea, ¿cómo cree que debe ser esa relación entre el paciente y pues la psicóloga que es usted? Ok. Principalmente, hay que hablar lo menos posible para no tratar de contaminar el espacio, o sea, su cabeza. Tratar de hablar lo menos posible, pues entre menos sepan de ti mejor, pero yo creo que todo esto se ha ido relajando mucho. De hecho, hay un libro muy interesante que se llama La decadencia de un ídolo. Es una asociación de psicoanalistas españoles en Barcelona. Hicieron una como actualización de lo que es el psicoanálisis. Y actualmente, pues yo considero que el psicoanálisis no aplica, en el sentido que bueno, empezamos en 1900, ¿verdad? Estamos en el 2020, la sociedad ha cambiado mucho, la interacción de las personas ha cambiado mucho. Yo me inclino más por la psicoterapia. Entonces, pero igual, hay que tratar de hablar lo menos posible para no echarle más cosas de lo que él ya trae. Y en cuanto a su participación, pues desde que él llega, él ya viene con una intención de cambio y quien trabaja es él. Quien trabaja es él. Yo solo hago los señalamientos en base al material que él me expone. Y en cuanto a la relación, yo en lo personal trato de ser cordial, trato de ser un tanto cálida, porque a grandes rasgos la persona lo que quiere es que le escuchen, independientemente del área, independientemente de la formación. La gente ahorita lo que quiere es que le escuchen. Y luego más en estas últimas épocas que todo se está dando a través de la tecnología, la gente quiere calidez, ver a la gente a la cara, ver cómo se sienta, cómo se levanta, los sonidos de que alguien la escuche, porque pues en las generaciones presentes está muy en boga todo eso, y lo que yo he identificado mucho también es que los jóvenes adolescentes actualmente, no sé si lo han identificado, que son muy frágiles. Hablando de lo que les platicaba de la paciente, de la señora mayor, cuando ella tenía 3 años, la corretearon y la amarraron para hacerle la transfusión y la sometían para ponerle la inyección. 40 días tuvo que inyectarla. Tráete eso al mundo actual. Imagínate ese escenario. ¿Qué pasaría alrededor? Doctores demandados, clínicas demandadas, la mamá ya estuviera en la cárcel, el niño ya estaría en el DIF. Entonces, hasta cierto punto, o sea, hay que encontrar una media, tampoco tan extremo, pero la situación de la educación a nivel mundial está delicada, delicada en muchos aspectos. Pero bueno, a lo mejor eso es tema de otra canasta, pero lo que es la juventud sí necesita ser escuchada, los jóvenes necesitan ser escuchados, porque
esta situación de que mamá trabaja, papá trabaja, no está fortaleciendo mucho la seguridad, la autoestima. Con unas cosas muy pequeñitas se van para abajo. Entonces necesitan ser escuchadas y tratar de ser un poquito más cálido. No cerrarse al punto del psicoanálisis ortodoxo, que tú aquí mi consultorio, hola, mucho gusto, y se acabó. O sea, tú no conoces más que mi secretaria se llama Lupita. Entonces, sí, un poquito más cálido, obvio, sí, sin llegar a trascender límites. Claro, absolutamente, digo, es muy bueno que piense de esa manera porque sí hay todo, bueno, yo creo que hay mucha gente que lo ve de esa manera que como que no le debo nada, bueno, no le debe nada al paciente, pero no tiene este tacto, no tiene esa como, no le da esa importancia, pues, y qué bueno que lo dice ahora, que pues hasta la actualidad todavía es muy importante que ahora que nosotros queramos que nos escuchen para crear todo un buen ambiente psicológico. Creo que le voy a pasar la palabra a mi compañera Lisel, y creo que le hace otra pregunta. Espero haber aportado. Gracias. No, claro, aportó mucho. Bueno, ¿sí me escuchan? Gracias, hija. Buenos días. Bueno, pues ya para estar cerrando esta entrevista, quisiera pues preguntarle si tiene algo para nosotros que estamos iniciando en psicología o algo que nos recomiende. Claro que sí, con mucho gusto. Principalmente, pues estoy súper contenta, que bueno, me da mucho gusto que empiece esta nueva generación. Tienen, como les comentaba, tienen un futuro brillante. Lo que yo les puedo comentar que yo viví es no se queden con lo que les dan en la escuela. Investiguen mucho, mucho, mucho. Y ahorita ustedes tienen un chorro de facilidad con el internet. Pueden investigar lo que quieran. O sea, denle a estudiar por aquí, por allá. España aporta mucho, Argentina aporta mucho, hay infinidad de material. Cuando yo estaba estudiando, lo que yo hacía es que me iba a los círculos de estudio. No sé si siga por ahí el maestro Rodolfo Álvarez, Manuel Muñiz, el maestro Venegas, el maestro Vanegas, David Flores. ¿Sí siguen por ahí alguno de ellos? Ya no. Bueno, lo que yo hacía es que después de la escuela, 1 o 2 veces por semana nos íbamos a los consultorios de estos maestros, grupos de 5, 10 o 15 alumnos, a estudiar con ellos, y ellos nos daban temáticas, nos hacían preguntas, y así es como yo aprendí bastante. Yo me llevaba 3, 4 libros cada 15 días de la biblioteca. Lo que yo les sugiero es que investiguen y no se limiten, como dice el compañero Ernesto, es romper ese esquema de el psicoanálisis, el psicoanalista ahí guardado en una cajita negra para que nadie lo vea, ¿no? O sea, aporten, escuchen, investiguen y están en una super carrera. Ay, Eso muchas sería, gracias. investiguen todo. Muchas gracias. La verdad, le quiero dar muchas gracias por su tiempo y por sus aportaciones. Obviamente el objetivo era como tratar de absorber como un poco de su experiencia, informarnos un poco más y cada vez como enamorarnos más de pues nuestra carrera. Creo que sí nos ha ayudado mucho el hacer ese tipo de entrevistas para ver cómo, sí, o sea, consejos que nos dan personas ya con experiencia. Y bueno, si alguien más no tiene algún comentario, ¿no? ¿Puedo decir algo? Sí. Nomás así rapidito. No, pues sí, yo también muchas gracias por su tiempo. De hecho, esto último que comenta de que investigar y todo, sí es algo que nos dicen mucho en las clases de que pues, las clases en sí son solo un fragmentito de todo lo que, de todas las áreas donde puedes aprender psicología. Hay muchas otras cosas que puedes hacer pues para desarrollarte en esta área. Y pues sí, también quería darle las gracias Gracias. por todo el tiempo esto. El psicoanálisis sí es como que un área mucho más interesante porque tiene muchas teorías y que esto y que lo otro, pero pues también lo vemos como que es algo muy
Eso es como que muy ortodoxo, pero pues ya con el tiempo, como estaban diciendo, ya se va actualizando, ¿no? Y es como que es muy interesante ver eso de cómo va cambiando con la época esta rama de la psicología. Y permítanse Y abrir sí, su campo, no se queden rígidos. Ok, y si alguien más si no tiene nada que comentar, por nuestra parte sería todo. Muchísimas gracias por su tiempo, por sus respuestas. Si nos llevamos bastantita información de usted Bueno. ahorita, sus consejos, y sí, creo que sí nos sirvió mucho. Y otra vez, muchas gracias por su tiempo. Al contrario, muchas gracias, les deseo lo mejor y si en algún momento quieren alguna otra reunión, pues para mí es un honor y un placer. Muchas gracias. Que tengan muy buen fin de semana. Igualmente, Igualmente. muchas Igualmente, gracias. bonito fin. Buen día. bye.